En las sombras de un pequeño pueblo olvidado, se susurraban historias sobre una criatura aterradora conocida como Pericles. Se decía que era el espíritu de un hombre desafortunado que había sido maldecido por fuerzas oscuras, condenado a vagar por la tierra como un ser retorcido y desfigurado. Pericles, con un cuerpo deforme, retorcido. Era una visión espeluznante. No tenía piernas, solo tenía dos muñones donde deberían haber estado sus rodillas. Su sonrisa era una mueca grotesca, llena de dientes afilados como cuchillas. Se alimentaba del miedo y la desesperación de las almas solitarias, acechando en la oscuridad para encontrar a sus presas. La leyenda decía que Pericles se ocultaba en los rincones más oscuros del pueblo, esperando a que los incautos se aventuraran fuera de sus hogares en la oscuridad de la noche. Una vez que había elegido a su próxima víctima, la perseguía con sigilo, con sus muñones arrastrándose silenciosamente por el suelo, hasta que su presa quedaba atrapada en su terrible abrazo. Las víctimas de Pericles nunca volvían a ser vistas. Solo se escuchaban sus gritos angustiosos en la noche, mientras la criatura devoraba sus almas para alimentar su insaciable sed de miedo y desesperación. Los lugareños vivían con temor constante de encontrarse con Pericles en la oscuridad, y muchos evitaban salir de sus hogares después del anochecer. Se contaban historias sobre aquellos que habían desafiado la advertencia y habían sido arrastrados a la oscuridad por la criatura sin piernas, condenados a un destino peor que la misma muerte. La leyenda de Pericles se convirtió en una advertencia para los habitantes del pueblo, recordándoles que en la sombra acechaban fuerzas oscuras, malévolas, esperando a aquellos que se aventuraran demasiado lejos en la noche. Aunque muchos se burlaban de las historias como un simple cuento de terror, otros sabían que en el mundo hay cosas mucho más aterradoras de lo que la mente humana puede comprender. Un frío invierno, cuando las noches eran más largas y las sombras más profundas, un joven llamado Lucas desafió la leyenda, cansado de vivir con miedo y desesperado por probar que no había monstruo alguno. Salió de su hogar bien entrada la noche, armado solo con una linterna y su coraje. Caminó por las calles desiertas del pueblo, sintiendo el aire gélido, escuchando el crujir de sus pasos en la nieve. Cada paso que daba, las sombras parecían crecer y cerrarse a su alrededor. De repente, el aire se tornó denso y una sensación de terror invadió su corazón. Lucas escuchó un susurro lejano, un sonido arrastrado y húmedo que se acercaba lentamente. De las sombras emergió Pericles, su figura grotesca y retorcida, iluminada por la tenue luz de la lámpara. Los ojos de la criatura brillaban con un hambre insaciable y su sonrisa se ensanchaba en una mueca de deleite cruel. Lucas, Lucas intentó correr, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. Pericles se acercó lentamente, sus muñones rasgando la nieve con un sonido escalofriante. El joven sintió cómo la desesperación lo envolvía. Un grito aterrador brotó de su garganta cuando la criatura lo alcanzó y lo atrapó en su brazo mortal. Esa noche, los gritos de Lucas resonaron por todo el pueblo, pero nadie se atrevió a salir a buscarlo. A la mañana siguiente, solo encontraron su linterna tirada en la nieve, la luz aún parpadeando y débilmente. Lucas, como muchos antes que él, había sido reclamado por Pericles y su alma se había perdido para siempre en las sombras. La leyenda de Pericles se fortaleció con la desaparición de Lucas. Los habitantes del pueblo nunca olvidarán la advertencia. Las sombras de la noche esconden horrores inimaginables y aquellos que se aventuran en ellas se arriesgan a enfrentarse a una criatura cuyo hambre y maldad no conoce límites. Desde entonces, nadie se atrevió a desafiar a las sombras, pues sabían que Pericles siempre estaría esperando, acechando, listo para devorar a su próxima alma incauta que se cruce por su camino.